Amigos, buenos días. Seguimos en la semana 19 del tiempo ordinario, concretamente el día jueves. Hoy tenemos como primera lectura el libro de Josué. Y cuando comenzamos a leer el libro de Josué, atisbamos, nos damos cuenta que Josué es el elegido, el sucesor de Moisés, en el que va a morar la presencia del Espíritu de Dios. Dios le habla a Josué y le da algunas indicaciones y entonces Josué las comparte con el pueblo. Dice que van a atravesar el Jordán y que con los sacerdotes que van a tomar el arca de la alianza van a pasar y de alguna manera pues las aguas del Jordán van a permitir que el pueblo de Dios pase a través del Jordán. Se forman muros con las aguas que vienen de arriba y pareciera entonces que es como si el camino por donde está el arca de la alianza es más fácil, cambian las cosas. Y esto es lo que sucede, ¿no? Y mientras los sacerdotes están pisando el Jordán, pues entonces el pueblo atraviesa fácilmente hasta que luego que ellos pasan y el arca de la alianza termina entonces así su recorrido. Amigos míos, Dios indica cuál es el camino. Pero no solo indica cuál es el camino, sino que Él mismo te acompaña en el camino. Te dice por aquí y confía que yo te acompaño por allí. Nosotros caminamos y Dios nos dice por dónde tenemos que caminar para llegar al cielo, para llegar a la Nueva Jerusalén, para encontrar la eternidad y nuestra salvación. Pero no solo nos dice cuál es el camino. Como lo dice en alguna parte del Evangelio, Él estará contigo hasta la consumación de los siglos. Te acompaña en este viaje importante de tu vida para que llegues a la morada que Él te ha preparado. Amén. Queridos amigos, y continuamos con la meditación del Evangelio según San Mateo. El tema es el perdón. El perdón es una de esas características importantes que tiene el creyente, que tiene el cristiano. No podemos hablar de una persona que se llame cristiana y que no perdone. No podemos llamar o hablar de una persona que tiene fe y no es capaz de perdonar. Podrá ser supersticioso, podrá ser optimista y podrá tener una fe, pero no la fe de un cristiano. El perdón. Algunas personas pueden ver el perdón como un sentimiento. Y esto es lo primero que tenemos que desaprender. El perdón no es un sentimiento. El perdón es un acto de voluntad. El perdón forma parte de la vida, de la conducta. Es una convicción. No puede confundirse la fe con el sentimiento. El corazón no siempre está a nuestro favor. Yo ilustro esto recordando la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús no quería morir. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en contra de sus sentimientos hizo la voluntad, hizo un acto de voluntad y se puso en las manos de su Padre. El perdón es un acto de voluntad. La ofensa crea en nosotros un dolor. Bueno, depende de quién nos ofende y de qué tipo de ofensa, ¿no?
Y entonces esa herida genera actitudes en nosotros. No hablarle a alguien, querer vengarse de una persona, cambiar el tono cuando estamos hablando con ella. Jesús ha dicho a Pedro que no son 7 veces, sino hasta 70 veces 7 que debes perdonar. Y esto significa que siempre hay que perdonar. Que siempre hay que perdonar. Y entonces viene la parábola del siervo sin misericordia. Y entonces se dice que un rey va a ajustar cuentas con sus criados, que uno le debe 10,000 talentos. Es algo imposible de descifrar. Más adelante vamos a oír 100 denarios y ya eso es un número concreto, pero 10,000 talentos es imposible imaginar. Es como si toda la deuda externa de Venezuela, de Estados Unidos o qué sé yo, recayera sobre un solo ciudadano. Imposible. Imposible para pagar. Entonces, estamos endeudados con Dios. Estamos muy endeudados con Dios. Y bueno, se ilustra, parece que una costumbre o una norma de la época. Cuando una persona no podía pagar algo en aquella época y en aquel mundo antiguo, pues entonces era vendido como esclavo él, su mujer y sus hijos. Y cuando iban a pagar, sí quedaban como esclavos, no podían trabajar para pagar la deuda. Esto hacía un poco más difícil la cosa. Y entonces aquel siervo de rodillas le dice, dame chance y te lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión. Tuvo compasión y no solamente le creyó a este que le estaba diciendo que se lo iba a pagar todo, sino que le perdonó todo. Borrón y cuenta nueva. Pero está saliendo de allí este siervo que ha sido perdonado, que ha pedido misericordia, y entonces va a un consiervo que le debe 100 denarios, y eso es algo muy concreto, lo agarra por el cuello, le dice que se lo tiene que pagar todo, y este dice, dame chance y te lo pagaré todo, pero no, lo mandó a la cárcel. Y entonces los compañeros están consternados, se lo cuentan al rey, y el rey, indignado, le dice, no tenías que hacer tú lo mismo que yo hice contigo. Y esto es algo que debes pensar. Dios todos los días te dice, no tienes que hacer con los demás lo mismo que yo hago contigo. Todos los días me pides perdón. Por la noche, al mediodía, o cuando cometes un error, me pides perdón y yo te perdono y tú no puedes perdonar. Me exiges a mí lo que tú no puedes dar. Este es el momento más serio de la meditación, el más serio. Pedimos un perdón a Dios que no somos capaces de darle a los demás. Y nos conviene. ¿Y qué pasó? Que entonces la suerte se le voltea al siervo inmisericordia. Y esto es lo que quiero decirte. Cuando no tienes misericordia, ¿cómo le pides ayuda a Dios? Solo que le digas, ayúdame a perdonar. Solo eso. Y hagas este acto de voluntad de perdonar a tu hermano. Acto de voluntad. Hasta ahí llegó. Lo mandaron otra vez a la cárcel. Y no podía salir de allí hasta que pagara toda la deuda. ¿Y cómo le iba a pagar si estaba en la cárcel? Parece que se quedó en una situación muy definida. Y dice al final, así hará mi Padre Celestial si ustedes no perdonan a los hermanos. Amigo, no te equivoques. Amiga, no te equivoques.
estás atravesando una línea. Estás allí en un momento muy importante. No pierdas el tiempo, que el tiempo se te puede acabar. Pide perdón y perdona, porque de eso vivimos. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.